cuidados intensivos y trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo. ¿Ya? En estas 2 horas vamos a, vamos a hablar sobre monitoreo hemodinámico. ¿Ya? En el programa dice gasto cardíaco, precarga y poscarga, ¿no? En el programa. Pero todo esto se tiene que, o mejor dicho, no es separado, ¿ya? Todos están vinculados unos con el otro. Por lo tanto, vamos a realizar este tema de monitoreo hemodinámico que lo realizamos en las UCIs emergencias, ¿no? Con los diferentes equipos que nosotros tenemos. Yo les voy a pedir por favor participación, ¿ya? Vamos a utilizar el lapicero y la calculadora bastante. Y hay unas fórmulas que vamos a utilizar, ¿ya? Bien, seguimos. A ver, cuando, ¿cómo harían ustedes para medir cuánto de agua, sale por este caño en un minuto? ¿Qué es lo que harían? Aquí está cayendo al piso, ¿no? Al piso. ¿Qué es lo que hacen? Yo quiero medir cuánto de agua sale por este caño en un minuto. ¿Qué es lo que hacen? Claro, traen un recipiente, ahí está el recipiente. ¿Qué más? Tomas el tiempo, ahí está, he hecho la diapositiva, creo que está el tiempo. ¿Qué más? Esperan, ¿no? En un minuto les digo. Yo quiero saber cuánto de líquido, o perdón, de agua este caño elimina en un minuto. Entonces lo que tengo que hacer es, traigo un recipiente, tengo un reloj, ¿no? Y veo la cantidad de agua que hay en un minuto. Vamos a suponer que en un minuto ha llenado en este recipiente 8 litros, ¿ya? 8 litros. Entonces a esto se llama volumen minuto, ¿ya? A esto se llama, o sea, en un minuto es la cantidad de líquido que yo he logrado obtener, ¿no? Por este sistema. En ventilación mecánica también se habla de volumen minuto, ¿no? Volumen minuto, que vendría a ser lo mismo. En un minuto, ¿cuánto de aire ventila, ¿no? El ventilador mecánico. En este caso estamos hablando del agua. En el caso del corazón, a este volumen minuto se le denomina gasto cardíaco o también se le denomina volumen minuto, ¿no? En un minuto, ¿cuánto de sangre eyecta el ventrículo izquierdo? ¿Ya? Acá de una manera gráfica lo hemos puesto. Esto es en una contracción, en una sístole. En una contracción es este volumen. Otra contracción, otra contracción. En un minuto, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Entre 60 a 100, ¿no? Entre 60 a 100. Y acá vamos a introducir un nuevo concepto que se llama volumen sistólico, ¿ya? Volumen sistólico entonces es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en cada contracción ventricular, en cada pulsación, ¿ya? Entonces, volumen sistólico definimos como la cantidad de sangre expulsada del ventrículo izquierdo en un latido. Ese es el volumen sistólico, ¿ya? Es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido. Un latido, 2 latidos, 3 latidos, así. En 60 latidos, bueno, este es un esquema, ¿no? En 60 latidos vamos a tener 60 vasitos. Entonces, ya tienen el volumen sistólico. Ahora vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de latidos del corazón en un minuto. Normal, entre 60 y 100. Puede tener bradicardia, ¿no? Menor de 60 o taquicardia mayor de 100, que también se contabiliza. Con el electrocardiograma, en el monitor, ¿no? Multiparámetros, podemos visualizar incluso las ondas de EKG y
la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto. Ustedes tienen dos valores. Tienen el volumen sistólico y tienen la frecuencia cardíaca. Unidos los dos, ¿qué hacen? Hacen el volumen minuto, ¿no? El volumen minuto. Entonces, a ese volumen minuto se le denomina gasto cardíaco. Nuevamente, para recordar, esto es el volumen sistólico. En un latido está eliminando 70, en otro latido 70, 70, 70. Entonces, el volumen sistólico es 70 y la frecuencia cardíaca 80. ¿Cuánto es el volumen minuto? A ver, sacan su calculadora. ¿Cuánto es el volumen minuto? ¿Cuánto es el volumen minuto? 7 por 8, 5600, ¿no? A esto se le denomina gasto cardíaco. Ya, esto es el gasto cardíaco. Entonces, ¿el gasto cardíaco qué es? Es el volumen de sangre expulsado del ventrículo izquierdo en un minuto. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que recordarse que el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. ¿Ya? Ese es el gasto cardíaco. Esta fórmula, ténganlo en cuenta porque vamos a hacer monitoreo hemodinámico con los equipos, con los ejemplos, y se va a utilizar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, el gasto cardíaco normal es de 4 a 8 litros por minuto. Pero aquí miren, es 5600 mililitros en un minuto. ¿Cómo se convierte a litros? Se divide entre 1000, porque 1000 mililitros hacen un litro, ¿no? Entonces sería 5.6 litros por minuto. Y 5.6 es el gasto cardíaco normal, ¿ya? El gasto cardíaco normal. Ojo también con este valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo medimos el gasto cardíaco? Ustedes han visto en el caño, ¿no? Agarran un balde, agarran un reloj y ven cuánto de agua sale, y eso es fácil, ¿no? Porque es... Pero en el corazón, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo se mide el gasto cardíaco? Estos dos médicos, el doctor William Ganz y HJC Swan, el famoso catéter de Swan-Ganz, ellos inventaron un catéter que se introduce a través de la vena cava superior, atraviesa aurícula derecha, ventrículo derecho, ahora llega a la arteria pulmonar y llega y se enclava, ¿no? Se enclava en una rama de la arteria pulmonar. Esto es, miren, el año 1970, y este catéter del Swan-Ganz y la técnica de medición de gasto cardíaco, o sea, el volumen minuto, en realidad esto lo que mide básicamente es el volumen sistólico. Miren acá. Si tú tienes la medida del volumen sistólico, ya tienes el gasto cardíaco, ¿sí o no? Porque esto es fácil. Agarras tu reloj y cuántos latidos. Esto es fácil. El problema en ese año 1970, ¿no? El problema era determinar cuánto de líquido salía por el ventrículo izquierdo. Ese era el problema. O sea, el problema en sí de todos los equipos que existen actualmente, el problema es medir el volumen sistólico. Ese es el problema. Si tú quieres fabricar algún aparato que te mida gasto cardíaco, tú tienes que fabricar ese aparato primero que te mida el volumen sistólico, porque tú multiplicas el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca y ya tienes el gasto cardíaco. Y a mí lo que me interesa es el gasto cardíaco, ¿no? Y dentro de los valores normales. Entonces, el año 1970, el doctor, ¿no? El catéter, sale a la luz, el catéter de Swan-Ganz. Y acá que dice es el gold estándar, o sea, todos los dispositivos que existen actualmente, tanto de monitoreo invasivo, medianamente invasivo y los no invasivos para medir gasto cardíaco, todos los dispositivos se tienen que hacer una comparación con el Swan-Ganz.
porque no existe otro método mejor que determine el gasto cardíaco, ¿ya? Pero vamos a ver las desventajas después. Entonces, como les decía, ese catéter se introduce por una vena, por la vena cava superior, atraviesa la aurícula derecha, ingresa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho se va a la arteria pulmonar y se enclava. Por eso hay un valor que se llama presión de enclavamiento, la Weiss, es de 6 a 12. Entonces, el baloncito llega a un lugar que tiene un menor diámetro, ¿no? Llega a un lugar de menor diámetro y aquí se enclava. Y se desinfla y ven la presión a este nivel. Este catéter sirve para medir el gasto cardíaco, el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, miren, una vez que han colocado este catéter, inyectan un líquido frío por acá, por esta luz. Ese líquido se va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y a medida que va pasando se va enfriando, porque tienes que administrar un líquido frío. Y acá tiene un termómetro en la parte inicial y en la parte final también tiene un termómetro. Entonces, el gasto cardíaco, ¿cómo mide el volumen sistólico? El volumen sistólico lo mide haciendo un cálculo del cambio de la temperatura. O sea, al inicio, ¿con cuánto de temperatura? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, a 12 grados, ¿no? Centígrados de temperatura del líquido que es administrado. Y acá llegará pues a 15. Esa diferencia de temperatura es, la máquina ya hace un cálculo y saca esta curva. La máquina halla el área de esta curva y te halla el volumen sistólico. Y el volumen sistólico lo multiplica por la frecuencia cardíaca y te halla el gasto cardíaco. Esto es la técnica de un monitoreo hemodinámico por termodilución. ¿Ya? Vamos a ver el primer video, Delson, de cómo es el tránsito de este catéter, ¿ya? Entonces, miren, este es el catéter de Swan-Ganz, la introducción. Miren, introducen vena cava superior, inyectan el líquido frío y el líquido pasa, ¿no? Pasa por la aurícula derecha, luego ventrículo derecho. Y el baloncito tienen que inflarlo para que se arrastre con el mismo flujo del catéter, mismo flujo cardíaco, ¿no? Va avanzando el catéter, está el ventrículo derecho, la arteria pulmonar sigue avanzando, y va a llegar a un punto donde la arteria es un diámetro más corto y ahí se va a enclavar. Y se queda ahí, ¿no? Sacan la jeringa y se desinfla este balón. Y esa es la presión de la presión cuña, le llaman, presión cuña pulmonar o la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Es esta de acá. Ya, esa es la presión cuña. Ahora, nuevamente retrocédele por favor el video al inicio. Ya, miren, cuando el catéter va descendiendo, va generándose una curva. Ay, ponle pausa, por favor, pausa. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Obviamente esta es una simulación, por lo tanto nosotros podemos ver cómo está entrando. Pero en el paciente en vivo no ves el corazón, lo único que ves es ondas en el monitor. ¿Por qué? Porque en la punta del catéter de Swan-Ganz tiene un medidor de presión, ¿no? Un transductor de presión, tiene acá. A medida que va introduciendo, se va dando unas curvas. Y si observan, por ejemplo, esta curva,
que es característica, está en la aurícula derecha, ¿ya? Esta curva está en la aurícula derecha. Sabemos que en la aurícula derecha la presión es más o menos de 2 a 6, ¿no? O de 2 a 8 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la onda va a ser pequeña, ¿no? La onda va a ser pequeña. A medida que avanza de la aurícula al ventrículo, la onda va a ser más grande porque las presiones ventriculares en el lado derecho son más grandes. Y cuando introduce el médico, primero ve esta onda, después se va agrandando la onda y va a decir ya aurícula, o perdón, en ventrículo derecho. A ver, continúa el video, por favor. Ya, entonces miren, está entrando a ventrículo derecho, ¿cómo aumenta la onda? Porque la presión es mayor, ya, la presión es mayor. A medida que va subiendo a la arteria pulmonar, también va a adquirir otra onda, pero ya menor. Miren, arteria pulmonar y la presión de enclavamiento ya es menor. Arteria pulmonar ya es menor. Entonces el médico solamente ve ondas, ¿no? Y, bueno, acá está retirando la jeringa y va a desinflar el baloncito, ¿no? Esta es la presión de enclavamiento y esta es la presión, la curva de la arteria pulmonar. Esta es la curva de la arteria pulmonar. Y nuevamente, quiere medir, porque esto se desinfla y permanece desinflado. Si quieres medir la Weish, o sea, la presión cuña pulmonar, tiene que insuflar el balón y te va a dar esta curva. Y esos son los valores normales. Valores normales no mayor a 18, ¿ya? Son de la presión cuña pulmonar. El siguiente video, entonces, esa es la forma como se introduce o cómo introducen el catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo mide el volumen sistólico. Cómo mide el volumen sistólico. Entonces, mire, ponle pausa ahí, por favor. Pausa. Ahí está, miren, ¿eh? El catéter de Swan-Ganz, una vez que ya han posicionado, ya han visto a través de la gráfica, porque no hay otra forma de ver, en el lumen proximal, perdón, en el inicio del catéter tiene como 5 lúmenes. Uno de ellos es para administrar el líquido frío. En ese lumen se coloca un termómetro que te va a captar la temperatura de este líquido. Puede ser 12, 15 grados, 8 grados de la temperatura del líquido. Una vez que capta esa temperatura inicial, el líquido se inyecta y acá hay un orificio y el líquido frío sale. Pero a medida que va avanzando se combina con la sangre venosa, ¿no? Se combina con la sangre y se va calentando ese líquido. Una vez que se calienta, va a disminuir la temperatura del líquido. Y acá en la punta también hay un termómetro, un termistor. Entonces va a captar la temperatura en este punto. Capta la temperatura en este punto y capta la temperatura en este punto. Ahí tiene una ecuación, ahí el monitor de Swan-Ganz y te saca el volumen sistólico. ¿Ya? A ver, ponle play por favor. Miren el líquido, ¿eh? Llega y miren, esta es la curva de la temperatura. Y este es el gasto cardíaco, ¿no? Ese es el gasto cardíaco. Haya el área debajo de la curva y haya el gasto cardíaco. Ya, siguiente. Vamos a la diapositiva ya. Porque esto es casi lo mismo, solamente que acá tiene un filamento de temperatura que va pulsando. A ver, avanza, ahí está, miren. Ya lo saco ya. Pero no, lo que nos importa es la introducción y cómo mide el gasto cardíaco, ¿no? Ya, seguimos. Bien. Entonces, nuevamente recordando,
El gasto cardíaco, ¿a qué es igual? Al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca. Si tú quieres inventar una máquina que te mida gasto cardíaco, mide primero, tienes que buscar primero el volumen sistólico, porque la frecuencia cardíaca ya lo puedes medir fácilmente, ¿no? Entonces, el volumen sistólico tiene tres determinantes: la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga, ¿ya? ¿A qué se refiere con la precarga? La precarga nos dice es la presión, en este caso de la precarga de la aurícula derecha, es la presión que existe en aurícula derecha antes de la sístole auricular. En otras palabras, y se puede traducir a volumen también, es la cantidad de volumen que llega a la aurícula derecha en un determinado tiempo, antes de la sístole auricular. O sea, es la cantidad. Esa cantidad de volumen que llega, obviamente va a distender las paredes de la aurícula, y si llega un exceso de volumen, por ejemplo, se distiende más. Si llega menos volumen, un paciente chocado, menos volumen, estas paredes se distienden menos, y podemos decir por eso que la precarga está baja. ¿Cómo medimos la precarga? Existen varios métodos. Los más comunes, por ejemplo, un método antiguo de medir precarga es la presión venosa central, ¿no? Presión venosa central. Aunque no es una medida directa. ¿Por qué? Porque para medir la precarga necesitas ver cuánto de distensión existe en la aurícula, en este caso, ¿no? Pero la PVC es una medida indirecta. Existe otra técnica que se llama variabilidad del volumen sistólico y variabilidad de la presión del pulso, que también nos da indicadores de precarga. Que esos son otros temas, ¿no? Ahorita vamos a hablar monitoreo hemodinámico, básicamente gasto cardíaco. El otro factor determinante es la contractilidad miocárdica. Aquí. Imagínense un paciente con un infarto agudo de miocardio. La contractilidad va a ser menor dependiendo de la extensión del infarto, ¿no? Entonces la contractilidad es, si nosotros queremos medir la contractilidad, es difícil medir. Hay una forma indirecta que se llama el ITSV, el índice de trabajo ventricular. Pero es difícil, necesitamos, por ejemplo, el Swan-Ganz o mediante ecografía, ecocardiografía, ¿no? La poscarga, ¿qué cosa es la poscarga? La poscarga es la resistencia que se opone a la expulsión del volumen sistólico. Por ejemplo, si la aorta estaría en vasoconstricción, sería una poscarga elevada. ¿Por qué? Porque es la resistencia que se opone al flujo, a la expulsión del volumen sistólico. Si esta aorta estaría dilatada, la resistencia estaría baja. ¿Y hay formas de medir la poscarga? Sí hay formas, se mide con la resistencia vascular sistémica, que lo vamos a ver, ¿ya? No se preocupen en eso, vamos a medir esa resistencia. Vamos a medir precarga, vamos a medir poscarga y vamos a medir volumen sistólico y obviamente gasto cardíaco. Entonces, ¿por qué medimos el gasto cardíaco? ¿Cuál es la finalidad de medir el gasto cardíaco? Por lo siguiente, miren. Vamos a hablar de planos, ¿ya? Este va a ser el primer plano. Esto es lo que hacemos comúnmente cuando viene el paciente. Lo primero que hacemos para monitoreo hemodinámico de cosas, medir la presión arterial, ¿no? Medimos la presión arterial y si quieren ser más específicos, miden la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media. Con esto de acá no podemos hacer mucho en un paciente con shock. No podemos hacer mucho. ¿Cuánto es la PAN acá? 55, ¿no? En un paciente adulto, lo normal, el rango aceptable es de 65 a 70, o sea, mayor a 65. ¿Por qué mayor a 65? Porque se ha demostrado en los diferentes trabajos de investigación, hay algunos que te dicen mayor a 65, otros te dicen a partir de 70, mantener la presión arterial media. ¿Por qué?
Con esas presiones arteriales medias, tú puedes asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral, una adecuada presión de perfusión coronaria, una adecuada presión de perfusión renal, ¿ya? Renal. Por eso es que cuando ustedes miden la diuresis horaria, imagínense que baja, normalmente está a 40, baja a 10 en las 3 siguientes horas y luego 5, 5, 10, probablemente ese paciente haya disminuido su presión de perfusión renal y probablemente la presión arterial media esté baja. Por eso es que la diuresis, el monitoreo de la diuresis es un tipo de, es una medida indirecta de medir la presión de perfusión renal y general. Entonces, la presión arterial media en un adulto tiene que ser mayor a 65, ¿ya? Mayor a 65. Cuando está en 55, ahí preocúpate, ¿ya? Aunque hay situaciones en que, por ejemplo, un paciente cardíaco, un paciente con una malformación congénita del corazón, tal vez ha vivido con presiones medias bien bajas, y son casos aislados, pero en la mayoría de pacientes la PAN tiene que ser mayor a 65. Si comienza a bajar menos de 65, hay que ver factores, monitorizar, por ejemplo, la diuresis, monitorizar con el AGA, hay que monitorizar el lactato, tiene que ser entre 1, no mayor a 2, el lactato, el estado de conciencia, llenado capilar, la frialdad distal, pacientes que están entrando en shock, ¿no? Hay que ver clínicamente, ¿no? Entonces, pero lo que vemos, miren, yo solamente tengo este dato. Con este dato, si es que el paciente está con shock cardiogénico, por ejemplo, no podemos hacer mucho. O si el paciente tiene un shock séptico o shock distributivo, no se puede hacer mucho. Se le tiene que colocar un dispositivo que me mida más allá de la presión arterial. Aquí estamos como en la nebulosa, es todo oscuro. ¿Por qué? Porque en el paciente chocado con una PAN de 55 no puedes hacer mucho. Ciegamente le puedes administrar líquidos, puedes iniciar inotrópicos, pero no estás haciendo mucho acá. Necesitamos un método, un equipo que mida más allá de la presión arterial. Pero tenemos que tener en cuenta que la presión arterial, la fórmula de la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Entonces, yo tengo que tener un equipo que me mida gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica, ¿ya? Entonces, vamos ya a otro plano. Aquí estamos en la oscuridad todavía y vamos a instalar un equipo al paciente que le mida el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si tú dices que su PAN está en 55 y esta es la presión arterial, tú ya deduces que algo está pasando con el gasto cardíaco y algo está pasando con la resistencia vascular sistémica. O se ha disminuido el gasto cardíaco, o se ha disminuido la resistencia vascular sistémica, o los dos han disminuido, ¿ya? Los dos han disminuido. Entonces ya entramos a otro plano ya, para medir volumen sistólico y posteriormente gasto cardíaco y también la resistencia vascular sistémica, que esto sería la precarga y esto sería la postcarga, ¿ya? Entonces acá ya se nos está alumbrando el entorno, pero hay mucho más todavía. Tú has medido gasto cardíaco, has medido resistencia vascular sistémica. También se puede medir la precarga, se puede medir la postcarga y se puede medir la contractilidad con otros métodos. La precarga, como les decía, se puede medir con la PVC, que puede ser inicial, se puede medir con el índice de volumen, la variabilidad del volumen sistólico, o también se puede medir con la variabilidad de la variabilidad de la presión del pulso, se llama BPP. La postcarga se mide con la resistencia vascular sistémica y la contractilidad se mide indirectamente. Directamente no, a menos que tú le introduzcas en el músculo, bueno, algo.
que te mide, ¿no? Cómo se está contrayendo. Pero indirectamente se mide con el ITSB, se llama, el índice del trabajo del ventrículo izquierdo. Entonces, acá cuando tú estás a este nivel, ya se te van aclarando las cosas, ¿ya? Aquí se te van aclarando las cosas. Pero existe mucho más allá. Existe técnicas que están relacionadas con el oxígeno, con el delivery de oxígeno, consumo de oxígeno, etcétera. Pero eso, ahorita solamente estamos en la parte mecánica, ¿ya? Entonces, aquí se nos va aclarando, pero existe mucho más todavía. De nuevo vamos con esta fórmula. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco, ¿a qué es igual? ¿De dónde viene? Volumen sistólico con la frecuencia cardíaca. Vamos a poner un ejemplo. Si el volumen sistólico es 70 y la frecuencia cardíaca es 60, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto? 4200, ¿no? O sea, 4.2 litros minuto. ¿Está normal o no? Está normal, ¿no? Está normal, de 4 a 8. Pero hemos dicho que el volumen sistólico tiene determinantes, tiene tres determinantes: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, la precarga está relacionada con el volumen que regresa a la aurícula derecha, ¿ya? Volumen intravascular. Y sabemos que la sangre está compuesta de elementos formes, son eritrocitos, leucocitos, plaquetas, ¿no? Y el plasma. El plasma básicamente agua, sodio y proteínas. El sodio y el agua están determinados por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Este sistema hormonal regula la presencia de sodio. Cuando baja la presión arterial, este sistema hace que tú retengas sodio y por ende agua, ¿no? Es un sistema compensatorio a la hipotensión y a la hipertensión. Pero también tenemos otro sistema, que es el sistema nervioso simpático, que actúa sobre la contractilidad, actúa sobre la frecuencia cardíaca y actúa sobre la resistencia vascular sistémica. O sea, el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor, es la adrenalina, la noradrenalina. El simpático actúa aumentando la fuerza de contracción del corazón, actúa aumentando la frecuencia cardíaca y actúa aumentando la tonicidad de los vasos. O sea, te lleva a la vasoconstricción. O sea, de un estado de vasodilatación te lleva a un estado de vasoconstricción, el sistema nervioso simpático. Esto es lo que básicamente lo que significa los determinantes de la presión arterial. Entonces, mira, tú tienes esto nada más. Cuando vas, el paciente ingresa a la UCI, solamente tienes presión arterial. ¿Qué necesitas saber? Necesitas saber todo esto, ¿ya? Para realizar un manejo adecuado del paciente. Vamos a poner un caso acá, un caso de shock hipovolémico, ¿ya? Un paciente adulto llega, un accidente de tránsito y ha perdido una fractura de fémur, ha perdido bastante sangre. ¿Qué es lo que baja? Paciente ha perdido sangre, ¿no? Este es el volumen intravascular, disminuye. Si disminuye el volumen intravascular, ¿qué disminuye? Disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, ¿qué disminuye? La precarga. Si disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico. Si normalmente era 70, ya no va a ser 70, depende de la cantidad de sangre que ha perdido, será pues 40, 30, no sé, pero disminuye. Si disminuye el volumen sistólico, ¿quién disminuye? El gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial y este paciente está en hipotensión y puede llegar a shock, ¿no? Un shock hipovolémico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Miren, si ha perdido un volumen intravascular, agua y sodio,
hasta que estén preparando, ¿no?, la prueba cruzada, la sangre, vas pasando cloruro o macel, y ya te traen la sangre y administras el volumen de sangre dependiendo de la hemoglobina, ¿no? Paquete globular. Estos compuestos van a hacer que aumente, ¿qué cosa? El volumen intravascular, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Están todos contentos y felices, pero imagínense que a pesar de la respuesta de la administración de fluidos, todavía el paciente continúa con shock. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Alternativa, ya le han pasado volumen y le han pasado sangre. ¿Qué es lo que continúa después de esto? Atacar por aquí, ¿no? Se tiene que administrar inotrópicos o vasopresores. La noradrenalina es un inotrópico y es un vasopresor, o sea, actúa aumentando la fuerza de contracción y aumenta la vasoconstricción, o hace vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular sistémica. Imagínense que a pesar del volumen de líquido y sangre que ustedes han administrado, a pesar de eso el paciente sigue con shock. Ya, el siguiente paso, vasopresores e inotrópicos. Entonces, miren, cuando aumenta la fuerza de contracción, ¿qué aumenta? Volumen sistólico. Aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Por otro lado, la noradrenalina también aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Por otro lado, la noradrenalina actúa haciendo vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular sistémica, hace vasoconstricción, si aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial. Esto es el manejo hemodinámico, ¿no? Manejo hemodinámico. Pero para hacer todo esto, para administrar ya sea noradrenalina, para administrar volumen, yo tengo que valorar estos parámetros. Saber cómo está la precarga, porque si ustedes administran líquido por administrar, pueden congestionar el pulmón, hace un edema agudo de pulmón y ya le han agregado otra patología. Tal vez este paciente está con vasoconstricción, así, mantenida, ya no necesita vasopresores, solamente será la parte contractiva. Por ejemplo, en el caso de un shock cardiogénico, no necesitas mucho trabajar en la parte de la vasoconstricción, sino necesitas trabajar en la parte de la contractilidad. Por eso es que la dobutamina es un inotrópico que trabaja básicamente en los receptores beta 2 para la contractilidad cardíaca, ¿ya? Miocárdica, ¿no? Pero no tiene mucho efecto sobre la resistencia vascular sistémica, porque a mí no me interesa mucho, me interesa la contractilidad. Por ejemplo, un paciente con shock séptico, shock distributivo, el paciente, la resistencia vascular sistémica está disminuida, ha hecho una vasodilatación por la infección, ¿no? La infección ha hecho una vasodilatación, la resistencia está disminuida. Si disminuye la resistencia, disminuye la presión arterial, el paciente está hipotenso y llegó en shock. ¿Qué es lo que tienen que administrar acá? Vasopresores. Y de elección la noradrenalina. De elección la nora. Entonces, como estamos hablando de shock, para no perdernos, vamos a hablar un poquito, ¿ya? Shock hipovolémico tenemos dos. Es un paciente llega a un estado de shock cuando, por dos causas, cuando hay una pérdida así franca de sangre, o que sería la hemorrágica, puede ser un accidente posoperado de una, no sé, una simple laparoscopía. Ustedes saben que el trocar es un metal, no es un punzón. Ese trocar, si introducen de una forma inadecuada, puede punzar de aorta y sangra, ¿no?, el paciente. Puede llegar a un shock. El no hemorrágico, por ejemplo, las diarreas, las quemaduras, las pérdidas, ¿no?, de líquido por quemaduras,
etcétera. Tenemos el shock distributivo, shock anafiláctico, shock séptico y neurogénico. Todo esto se caracteriza ¿por qué? Porque hace vasodilatación a nivel del sistema, ¿no? Vasodilatación. Shock cardiogénico, ya problema en el corazón. Puede ser en el causa miocardio, un infarto agudo de miocardio, miocarditis o mecánico, a nivel de las válvulas. La válvula, por ejemplo, la bicúspide, tiene una insuficiencia valvular, no va a bombear adecuadamente la sangre. El volumen sistólico será menor, disminuye el volumen sistólico. Shock obstructivo, este es un tipo de shock menos común, es un tipo de shock que se presenta muy poco, pero también tenemos que considerarlo. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción vascular extrínseca, un neumotórax de tensión que impide que la sangre, ha entrado tanto aire a la pleura, al espacio interpleural, que va a comprimir, incluso desplaza el corazón al lado contralateral donde está aumentándose el neumotórax y comprime las grandes, la arteria aorta, la vena cava superior, inferior, y el volumen, el corazón se limita a bombear una poca cantidad de sangre. Obstrucción vascular intrínseca, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar masiva. Cuando hay un trombo pulmonar masivo, el flujo de sangre del ventrículo izquierdo está limitado. Y como está limitado, no hay un buen retorno venoso y también llega a un shock de causa obstructiva, ¿no? Estos son los tipos de shock. Esto es para entrar en contexto, ¿no? Entonces, cuando el paciente está con shock, ¿el shock qué es? Es un estado de hipoperfusión generalizada. O sea, el corazón y los vasos sanguíneos están tan depletados que la sangre y el oxígeno obviamente no llegan adecuadamente a los órganos. Entonces, en un estado de shock hay primero una redistribución, un estado de shock compensado, se comienzan a compensar, ¿no? Puede ser vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca. Luego pasa una etapa de shock descompensado, cuando ya se han hecho todo lo de compensación, no ha subido la presión arterial y existe ya hipoperfusión orgánica ya. Entonces el cuerpo trata de perfundir al riñón, cerebro y corazón, ¿no? Proteger los órganos diana, ¿ya? En estado de shock. Entonces, retomando nuestro gasto cardíaco, ¿qué cálculos tenemos que hacer? Gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica, resistencia vascular pulmonar, presión arterial pulmonar, transporte de oxígeno, tono vasomotor. Entonces, miren, ¿se acuerdan del catéter de Swan-Ganz? El año 1970 salió a la luz, era como un boom, ¿no? A partir de este año, todas las UCIs, el monitoreo hemodinámico comenzó a subir. 1973 hicieron un trabajo de investigación que confirmó que sí es un buen método para medir gasto cardíaco. Aquí también otra vez, y el uso del catéter de Swan-Ganz se ha ido aumentando. Incluso en terapia ajustada de insuficiencia cardíaca ha sido un buen método para medir gasto cardíaco y etcétera. Pero el año 2004 hicieron un estudio, el famoso Pacman. ¿Qué significa? Que este año, entre el año 2004 y el 2005, hicieron un estudio y determinaron que el catéter de Swan-Ganz no mejoraba el estado hemodinámico del paciente. O sea que el catéter de Swan-Ganz no es un tratamiento, solamente sirve para monitorizar. Y entonces, con este estudio determinaron que tenía complicaciones, no mejoraba sustantivamente el hecho. Por ejemplo, miren, a un grupo de pacientes le colocaron Swan-Ganz, a otro grupo de pacientes no le colocaron Swan-Ganz, y la diferencia al final, los dos grupos salían casi igual. O sea, el hecho de colocarle Swan-Ganz no mejoraba la sobrevida de los pacientes. Por eso es que su uso a partir de este estudio ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer un uso crítico, racional y acotado. O sea, el Swan-Ganz ha comenzado a decaer. A partir de este estudio,
existen nuevas, hay una tendencia a descubrir nuevos métodos de monitoreo hemodinámico. Porque esto es bien invasivo. Tienes que entrar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Puede haber un trauma valvular, puede haber una perforación del miocardio, infecciones, etcétera, ¿no? Y el costo es elevadísimo. Creo que está 4.000 soles un catéter de Swan-Ganz. Entonces, y miren, colocar 4.000 soles solamente para monitoreo no justifica, ¿no? Con 4.000 soles puedes comprar medicamentos, ¿no? Tratar al paciente. Entonces, ¿qué es las recomendaciones del catéter de Swan-Ganz? O mejor dicho, miren, habilidad de hacer interpretación adecuada de la información. Existen médicos que no, o sea, tienen que tener esta habilidad. No es el hecho de colocar y ya, ¿no? ¿Se va a curar el paciente? No, sirve para monitorizar. Pero tienes que tener esa habilidad para interpretar los datos que te da. Si te da los datos y tú no sabes interpretar, lo han puesto en vano el catéter. Hay evidencia que ningún método diagnóstico mejora el pronóstico y la sobrevida. O sea, ningún método, así sea el Swan-Ganz, no mejora el pronóstico y la sobrevida. El uso del catéter del Swan-Ganz sin ninguna estrategia terapéutica definida no cambia nada. No cambia nada. Sin embargo, existen otras herramientas de realizar todo este cálculo de monitoreo hemodinámico, ¿ya? Entonces, tenemos los métodos invasivos, que son el Swan-Ganz, mínimamente invasivos, por ejemplo, el LIDCO con la línea arterial, y tienes los no invasivos. Ahora en el Hospital 2 de Mayo nosotros tenemos el Swan-Ganz, tenemos el FlowTrack Vigileo y tenemos el no invasivo que es el Cheetah. Se puede utilizar cualquier método, pero la tendencia es utilizar a los mínimamente invasivos y los no invasivos, ¿ya? Entonces, técnicas disponibles de monitorización hemodinámica tiene que ser no invasiva, es lo adecuado, que no sea invasivo porque te puede producir infecciones, etcétera. Tiene que ser continua, fiable, ¿no? Porque hay métodos no invasivos que no te miden el gasto cardíaco adecuadamente, ¿no? No te miden adecuadamente. Cómoda tanto para el paciente como para el profesional, tiene que ser exacta y mínimos efectos secundarios. Uno de ellos, por ejemplo, el ideal sería, ¿no? Un ideal sería un no invasivo, o sea, que no te tenga que invadir el cuerpo y que te dé un gasto cardíaco exacto. Sería lo adecuado, ¿no? Sería lo ideal. Tenemos estos sistemas: Pico, LIDCO, FlowTrack, Vigileo, Volumen, Nikon, etc. En el mercado hay varios. Por ejemplo, así de forma general, nomás para mencionarles, el sistema Pico utiliza el método de la termodilución transpulmonar. ¿Se acuerdan del Swan-Ganz que se tenía que administrar un líquido? Acá también. Pero acá se coloca un catéter venoso central y se coloca una línea arterial. El líquido ingresa por acá. O sea, la ventaja ¿cuál es? Que no invade corazón, ¿no? Las cercanías de aurícula derecha puede ser, pero no invade corazón, pero tienes que colocar una línea. Inyectas el líquido frío y acá hay un sensor de temperatura y acá mide la temperatura de la sangre, hace una diferencia y te saca el volumen sistólico, el gasto cardíaco. Esto es el LIDCO Plus. Acá utiliza litio, ya utiliza litio. Es casi lo mismo, mira, catéter central, línea arterial, pero en vez de agua fría utiliza litio, ¿ya? Y el gasto cardíaco lo utiliza de esta forma. Esta es otra técnica. Esto es métodos de análisis de la curva de presión arterial. Se basa en el concepto del contorno de la onda de presión arterial es proporcional al volumen sistólico. Ya, esto es mínimamente invasivo,
Y esto es el famoso análisis del contorno del pulso. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿ya? El flow track, y estos no sé si lo han visto ustedes, esto es en la mayoría de hospitales he visto, el flow track del Vigileo. Tiene que colocarse una línea arterial y esta analiza el contorno de del pulso arterial. Esto es, por ejemplo, es un sistema Volume Biep. También utiliza línea arterial y catéter central. Y estas son las limitaciones para la medición del gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo comienza esto? El monitoreo hemodinámico. 1970, ¿no? Swan-Ganz. El Swan-Ganz lo han ido modificando. Lo han ido modificando acá. Acá ya no solamente es Swan-Ganz con el método de termodilución, sino ya utiliza oximetría. Análisis de las presiones parciales, saturación de oxígeno, que también se puede medir el gasto cardíaco. Y van apareciendo en el transcurso, por ejemplo en el 2003, oximetría también, ¿no? Un método por oximetría, el flow track, el Vigileo, 2005. Acá hay otro método, el Volume Bionset del 2010. Y así, actualmente ya están saliendo más técnicas. Esto, por ejemplo, es un equipo que utiliza, no es invasivo, solamente utiliza un cagnógrafo, ¿ya? Y el AGA. Con un cagnógrafo y el AGA pueden hallar el gasto cardíaco. Métodos no invasivos, estos métodos están siendo, esto como les digo, no sería ideal, un método no invasivo, pero que te dé un gasto cardíaco exacto, ¿no? Sería ideal. Tenemos, por ejemplo, bioimpedancia y bioreactancia eléctrica, esto lo vamos a ver ahora, o ecocardiografía, ¿no? Afuera con los ecocardiógrafos se puede medir bastante, pero esta es una técnica más específica, Doppler. Este es un método no invasivo, bioimpedancia eléctrica, que se basa en cambios de voltaje. Y este es el sistema Nikon, que se basa en bioreactancia. Esto es lo que nosotros tenemos en el hospital. Solamente colocas 4 electrodos. 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo funciona? De estos electrodos le emiten como una especie de ondas hacia estos otros electrodos. Y el círculo es así. El círculo es así. Te miden frecuencia cardíaca, te miden volumen sistólico, te miden obviamente gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica, la mayoría de esto. Pero como les dije, para que saquen un sistema, por ejemplo este sistema de Cheetah se llama la marca comercial, para que saquen este sistema tienen que compararlo con ¿qué? Con el Swan-Ganz. Si el Swan-Ganz te dice que, y tienen que medir, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia, por ejemplo, del gasto cardíaco que mide el Swan-Ganz y cuánto se acerca este sistema a esa medición? El Swan-Ganz es el gold estándar, ¿no? Es el gold estándar, y con este sistema se acerca bastante al Swan-Ganz. Se acerca bastante, pero no es, ¿no? Como medirlo directamente, como meterte al corazón y medir cuánto de gasto cardíaco, volumen sistólico tiene. Este es con ecocardiografía, y también, ¿no? Hay una técnica de ecocardiografía. Y ahorita vamos a ver. Ahora, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo? El objetivo del monitoreo y de la terapia. ¿Cuál es el objetivo? Esto de acá. Todo está en darle al cuerpo, a las células, un aporte de oxígeno. Ya todo, nuestro tratamiento de ventilación mecánica, tratamiento con inotrópicos, volúmenes, etcétera, todo está y tienen el objetivo de llevar el oxígeno ambiental a la célula, o sea, darle un aporte adecuado de oxígeno. Y miren, ¿cómo se logra esto? Es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. O sea, tú multiplicas tu gasto cardíaco con el contenido arterial de oxígeno, y el contenido arterial de oxígeno, ¿qué es? Es la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. De esa forma se transporta
el oxígeno. Entonces, mira, tienes hemoglobina y tienes presión parcial. O sea, tienes que introducir un dato de la hemoglobina, la saturación y la presión parcial de oxígeno para hallar el contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Por otro lado, multiplicas con el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿no? Obviamente que sale en el gasto cardíaco, estos dos para el DO2, delivery de oxígeno. Pero nos damos cuenta que el volumen sistólico está determinado por el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿no? Por estos dos. Pero el volumen sistólico tiene su precarga, poscarga y contractilidad. Y de otro lado, tenemos que medir hemoglobina, saturación de oxígeno y presión de oxígeno. Entonces, los métodos de monitoreo hemodinámico tienen que basarse en esto, en la precarga, poscarga, contractilidad, para hallar el gasto cardíaco y también en estos métodos que son más específicos ya. Esto es, por ejemplo, esta es una gráfica del Vigileo, donde hayas, por ejemplo, presión venosa central para hallar precarga, variabilidad del volumen sistólico para hallar precarga. La poscarga se halla con la resistencia vascular sistémica y la contractilidad con este índice que es un aproximado nada más. Entonces nosotros vamos a trabajar con esto. Entonces hallas el índice de volumen sistólico, pero ustedes se preguntarán qué cosa es índice. Ahorita en los ejercicios lo vamos a ver. Esto no es otra cosa que el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca. Miren, los dos lo multiplica y te da el gasto cardíaco, que acá en términos de índice cardíaco es de 2.54. Luego tienes que hallar la hemoglobina, la saturación de oxígeno para hallar el delivery de oxígeno, y este es consumo, y esta es la saturación venosa de oxígeno. Para hallar esto, para llegar a esto, también tienes que hallar un haga venoso, ¿no? Sacar muestra de la vena, pero vena cava superior. Entonces, al final tenemos que calcular esto: gasto cardíaco, índice cardíaco, transporte, etcétera, etcétera, todo esto. Y de inmediato pensamos en ¿qué? En el Swan-Ganz. Miren el aparataje que tiene que administrar, introducir, ¿no? Y la infección. Pero ¿qué es lo que produce? Produce infecciones, el tiempo, y es costoso, Pero nos damos cuenta que tenemos más herramientas que el Swan-Ganz. Entonces, vamos a hallar el gasto cardíaco, ¿ya? En el hospital nosotros tenemos un monitor multiparámetros, ¿ya? El monitor multiparámetros que tenemos utiliza la técnica, ellos lo llaman, la técnica se llama ESCO. ¿Qué mide esto? ¿Cómo halla el volumen sistólico? Utiliza la onda de la frecuencia cardíaca, utiliza la presión arterial media y utiliza la onda del pulso. Esta onda. Utiliza esta onda y utiliza la presión arterial media para hallar el volumen sistólico. A ver, teniendo estos datos y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto hoy día, hallen el gasto cardíaco. Y les voy a decir que este es el volumen sistólico. Ya, ese dato les doy. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? En el celular, ¿no? El gasto cardíaco, ¿a qué es igual? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ya tú tienes acá el volumen sistólico, ¿cuánto es? 71. ¿Y la frecuencia cardíaca? Y a ver, multiplica. 5400, ¿no? Y acá le sale, este es el gasto cardíaco. Ya, este es el gasto cardíaco.
Entonces, tú hallas el volumen sistólico, multiplicas por la frecuencia cardíaca, te halla el gasto cardíaco, ¿no? 5000 y tantos, 4. Esto no sale así porque esto varía, ¿no? 75, 72, varía. Esto se toma en diferentes momentos, ¿no? Ahora, hasta el momento tenemos ese dato, ¿ya? Tenemos ese dato. Ahora acá, hay en el gasto cardíaco, ¿cuánto sale acá? Gasto cardíaco. ¿Cuánto es? 5800, 200. Ah, ya. Miren, volumen sistólico 71 por 74, 5.2, ¿no? Litros minuto. 5230 más o menos. ¿Ya? Si se dan cuenta, el sistema lo único que hace es medir volumen sistólico. El volumen sistólico lo hay a partir de la onda, de la pulsioximetría, el EKG y la presión arterial media. El resto ya es calculado. Yo les voy a demostrar. Pero también nos dice, vamos a hablar de índice cardíaco, nos dice. ¿Cómo es esto? Este es un personaje, ¿no? Que tiene, es una persona gorda, alta. Le han medido el gasto cardíaco, tiene 8 litros por minuto. Aquí tenemos otro peleador pequeñito. Su gasto cardíaco es 4 litros. Para él, su gasto cardíaco está bien, está normal, está bien, ¿no? De 4,8. Y para este pequeñito es, ¿cuánto el gasto cardíaco? De 4,8, que está dentro de lo normal, ¿ya? Pero miren, este señor con un gasto cardíaco de 4 litros estaría en shock, estaría en shock. Entonces, el gasto cardíaco no nos sirve para tomar decisiones, solamente nos sirve de referencia. Tenemos que hacer un gasto cardíaco en relación a la talla de este paciente y en relación a su peso, porque el corazón de este señor será pequeño y tiene que bombear poca cantidad de sangre para cubrir las necesidades de este pequeño cuerpo. En cambio, este señor debe tener un corazón más grande, incluso hipertrofiado. Si es obeso, se hipertrofia el ventrículo izquierdo, ¿no? Con la finalidad de bombear mayor cantidad de sangre, porque ha ganado más tejido. Entonces vamos a hablar de peso, talla, y a eso se le denomina el área de superficie corporal. Tenemos que hallar el área de superficie corporal de esta persona y de esta persona. Entonces, a lo que me refiero, el gasto cardíaco en relación al área de superficie corporal se llama índice cardíaco, que no es otra cosa que el gasto cardíaco para el peso y talla del paciente, ¿ya? Tenemos que hallar el peso y la talla. Entonces, da la casualidad, miren, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 8 litros. Y acá es 4 litros de este pequeño. Pero el índice cardíaco de este señor es 3 y de este pequeñito es 3. ¿Por qué el índice cardíaco es igual en los dos y el gasto cardíaco es diferente? ¿Por qué? Porque el índice cardíaco está en relación a su peso y su talla. O sea, para su peso y su talla de este paciente, el gasto cardíaco está bien. Y para el peso y talla de este paciente, el gasto cardíaco está bien, porque lo hemos sacado en relación al peso y su talla. Entonces, ¿cuánto es el índice cardíaco? De 2.4 a 4. Lo normal, paciente adulto, de 2.4 a 4. Vamos a los ejercicios, a ver. Como les digo, este es el sistema que nosotros tenemos. En ese monitor nosotros colocamos la talla, colocamos el peso y nos da el área de superficie corporal. En este caso es 1.46. Y miren, ¿ve? Peso, talla y el área de superficie corporal. Incluso coloca sexo, la edad. Una fórmula para hallar el área de superficie corporal es esta de acá. Es esta de acá, ¿ya? Entonces,
A ver, hallen el área de superficie corporal con una talla de 154 centímetros y un peso de 50 con esta fórmula de acá. A ver, copian esa fórmula. Copian esa fórmula y estos son los datos. Talla menos 60, ¿no? ¿Cuánto sale? 1.44, ¿no? ¿Y acá cuánto está? 1.44. A todos les sale, ¿no? Ya. Entonces, esa es una fórmula aproximada, ¿ya? Hay otras con algoritmo y todo eso, pero esta se aproxima. Entonces, ya tienen el área de superficie corporal, vamos a hallar el índice cardíaco, ¿no? El índice cardíaco es igual al gasto cardíaco entre área de superficie corporal. Valores normales es de 2.4 a 4, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a hallar el índice cardíaco, ¿ya? Hallen el índice cardíaco y voy a revisar ya en la hojita porque no van a estar copiando. Ah, ya, del área de superficie. Ya, esa es la fórmula. Voy a revisar la hoja ya porque... Ah, del índice cardíaco. Ahí está. Entonces, ustedes no deben, o sea, el gasto cardíaco como referencia, pero ¿con qué se trabaja con el índice cardíaco? Porque es el gasto cardíaco que está en relación al peso y la talla del paciente, ¿ya? 3.6 el índice cardíaco. Ajá, ¿a quiénes le sale? Ya, a ver, ¿qué fórmula necesitas? Esta. Ah, no, pero este es el ejercicio que vamos a hacer. De acá. Yo quiero que me hallen el índice cardíaco. Esto es el volumen sistólico por si acaso, ¿ya? Ya, ahorita vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar. El volumen sistólico es 71, ¿ya? Por si acaso. Y el área de superficie corporal también tiene que estar ahí en el cuaderno, en la fórmula, ¿ya? Tienen que hallar con esta talla y con este peso, ¿ya? Ya, a ver, primero vamos a hallar el área de superficie corporal. ¿Cuánto sale? Con 1 metro, con 154 de talla y peso 50. El área de superficie corporal, primero, es talla menos 60 más peso, ¿no? Talla menos 60 más peso entre 100 es. Ya, ¿cuánto le sale el área de superficie corporal? 101.44, ya. Y miren, se aproxima lo que nos dice la máquina, ¿no? A ver, área de superficie corporal 1.44, ya, por acá.
154 es. El área de superficie corporal ya está. Ya, 1.44. Ya está, ¿no? Ya, el área de superficie corporal. Ahí también, ¿no? Sí, ¿no? Área de superficie corporal. Ya, ahí. Ajá, 154 menos 60, ¿no? Menos 60, y luego le sumas el peso, igual más 50, ¿no? No, más 50. Ajá. 154 más 50 entre 100. 1.44, ¿no? Ya. Ese es el área de superficie corporal, ¿no? ¿Sale? Sí, ¿no? Ya. Acá. Sale, ¿no? Ya. Sí sale, ¿no? Ya. Entonces, miren, ya tienen el área de superficie corporal. ¿Ya? Entonces, para hallar el índice cardíaco, ¿qué tienen que ver? Hallar el gasto cardíaco, porque ya tienen el área ya, ¿no? Ahora, yo les dije de este paciente, ¿no? Tenemos que hallar el gasto cardíaco primero. ¿Cómo hallamos el gasto cardíaco? Si el volumen sistólico es esto. ¿Cómo hallan el gasto cardíaco? Ya, ¿cuánto sale? 5.4. Sí sale, ¿no? El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y ustedes cuando vean un monitor siempre acuérdense de esa relación siempre existe. Y para hallar índice cardíaco tenemos que hallar, perdón, gasto cardíaco entre el área de superficie corporal, ¿no? Ahí sale, ¿no? Ya, 1.44 y el gasto cardíaco, ¿cuánto te salió? 5.4. ¿Sale? ¿Cómo? Ah, ya, este es el 5.4. Ya. Eso sí, trabajen con eso porque lo que pasa es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, miren, ustedes llegan al servicio y encuentran un monitor a un paciente, ya sea el Chita, sea un Vigileo, cualquier monitor de monitoreo cardíaco, hemodinámico, ¿no? Vemos valores, cifras, pero no sabemos interpretar, ese es el detalle. Y si no hacemos esto, o sea, ¿de dónde salen los valores? ¿Y cuáles son los valores normales? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer si el valor está bajo? Porque en función a esos valores se sube inotrópicos, se administra líquidos, se suspende líquidos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, entonces todos han hallado, ¿no? El gasto cardíaco. ¿El índice cardíaco cuánto es? El índice cardíaco 0.3, 3.75, ¿no? A ver, de nuevo, a ver acá. 3. ¿Dónde está? Ya. Acá salió. 7.9. Aquí salió. Ah, ese es el gasto cardíaco. Ajá. Pero nosotros vamos a hallar el índice cardíaco. Por allá sale estamos hallando el índice cardíaco. Primero hallamos gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a... ¿Dónde está gasto cardíaco acá?
Área de superficie ya está. Ya, este es el área, está bien. Ahora gasto cardíaco. Ajá, de nuevo, ahí, gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ya, en eso reemplaza. Tu volumen sistólico es 7,1. Frecuencia, ya, multiplica. No hay calculadora. Celular, calculadora. Es que tienen que hacer, porque si no hacen. Ahora acá está. 71 por 77, ¿no? 5,4. Ya. Ahora, van a hallar el índice cardíaco, ¿no? Que es el gasto cardíaco entre el área de superficie corporal. El índice cardíaco, ajá, gasto cardíaco, GC entre, divide, raya, ajá, área de superficie corporal, ya. Ahí nomás reemplaza, gasto cardíaco, ¿cuánto es? 5,4, entre, área de superficie atrás, 1,44, ¿no? Ya. Si es 1,44, divide eso, acá está. 3,75, ¿no? El índice cardíaco, ¿cómo es? ¿Cuánto sale? Ah, ya, ya. Este es el área de superficie corporal, ¿no? Ya. La fórmula de gasto cardíaco, pongo acá. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca GC. GC. Gasto cardíaco. Volumen sistólico. BS. Ajá. Ya. Pero acá pon gasto cardíaco porque te vas a olvidar. Gasto cardíaco. Ya, es igual. Frecuencia cardíaca, ¿cuánto está? Ahí está, mira. 77. Ya. 77. Por 71. Por esa. Ya con tu calculadora. 5,4. Ya. Este es el gasto cardíaco. Ya, anota acá, pues, anota acá. 5,4. Ya. Ahora, el índice cardíaco es igual al gasto cardíaco entre el área de superficie corporal. No, no, más bien esto entre esto, al revés es. ¿Cuánto salió el gasto cardíaco por acá? 3,7 sale. Sí, ¿no? 3,79, ¿no? Ya, ahí está. Gasto, sí sale por ahí, ¿no? Por allá también, ya. Entonces, es fácil, ¿no? La idea es inventar un aparato que me mida el volumen sistólico porque el resto se calcula. Ahora, ¿ese índice cardíaco está bien o está mal? O sea, ¿está dentro de los valores? ¿Está bien o está bajo, está alto? ¿Cómo está? Está bien, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hallar la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo se halla la resistencia? Este es el corazón. Ahora vamos a evaluar un poquito. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama? Aurícula derecha. Esto de acá, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ya ahí están los nombres. Del ventrículo izquierdo nace o va a salir un volumen que es el volumen sistólico en cada contracción, ¿no? Sale un volumen sistólico, llega a los capilares y retorna hacia la aurícula derecha. Entonces, el volumen sistólico, el valor normal es de 60 a 100, la frecuencia cardíaca de 60 a 100 y nuevamente el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿ya?
Entonces, si tenemos una frecuencia cardíaca de 60, un volumen sistólico de 70, el gasto cardíaco sale 4.200 mililitros por minuto, ¿no? Por minuto. Eso es lo que está bombeando el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. ¿Qué cosa es la resistencia? La resistencia hemos dicho que es la fuerza o la presión que se opone a este flujo sanguíneo, que se opone. Si este vaso sanguíneo estaría con vasoconstricción o estaría duro, las resistencias estarían altas, son elevadas. Por el contrario, si el vaso sanguíneo está dilatado, la resistencia es baja. Entonces, la fórmula de la resistencia es esta: presión arterial media menos la PVC por 79.9 entre el gasto cardíaco. ¿Qué cosas? Miren, tienen que hallar la presión arterial media y tienen que hallar la PVC. ¿La PVC dónde se mide? Se mide en la vena cava, ¿no? Vena cava superior. Tienen que hallar los dos extremos, una presión acá, multiplicarlo por este factor que esto convierte a dinas, los milímetros de mercurio lo convierte a dinas, y tienen que dividir este flujo, ¿no?, entre el flujo para hallar la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿cómo se hace? Para medir la PVC tiene que tener un catéter venoso central en el paciente, necesariamente. Para medir la presión arterial, el paciente debe tener una línea arterial, o si no, también lo pueden medir con una presión no invasiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesito de acá? Necesito la presión arterial media, que es esto de acá, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo. La resistencia vascular sistémica, la media es 70, la PVC es 6, 70 menos 6, 64, ¿no? Por 79.9 entre 4.2, que es el gasto cardíaco. ¿Cuánto sale la resistencia? A ver, saquen. La resistencia vascular, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la resistencia? ¿Cuánto? 1217, ¿no? Sí, ¿no? 1217 la resistencia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el valor normal? No tiene que ser menos de 1970. Acuérdese del año de Swan-Ganz. En este año, ¿no?, se creó el catéter de Swan-Ganz. 1970. Si está bajo de 1970, no, perdón, acá estamos hablando del índice ya, ¿no? Entonces, miren, al igual que el gasto cardíaco, hemos visto de una persona alta y una persona baja, al igual que el gasto cardíaco, el índice de resistencia, también existe un índice de resistencia vascular sistémica, que es esto de acá. La fórmula es PAN menos PVC por 79.9 entre el índice cardíaco, para hallar el índice de resistencia vascular sistémica, ¿ya? Y el valor normal no debe ser menor de 1970, no debe ser menor de 1970, ¿ya? Entonces, miren acá. Esta es una
una, una foto del chita, monitoreo hemodinámico no invasivo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Copien ahí el peso 75, talla 162. ¿Cuándo están las 4? Ah, ahorita. Ya esto nomás. Ahí acabó. Ajá. Ya, entonces miren, hallen el peso, o perdón, peso hemos dicho 75, ¿no? La talla 162. ¿Cuánto es el área de superficie corporal? Porque ustedes van a ir, ¿no?, al servicio y encuentran este monitor así tal cual. Y tienen que saber de dónde salen los valores. Peso más talla. Sí, peso 75. 1.73. Ya, ajá. Ahí está casi como 1.8, ¿no? Ya. Sale. ¿Cuánto sale el área de superficie corporal? Sí sale, ¿no? ¿Y ahí salió? Ya. Acá salió todavía. Ah, lo que pasa es que primero realiza esto, después ya lo divides. Después ya. De nuevo, 162 es. 162 menos 60. Igual, igual, igual. Más es, ¿no? 102. Me prestan. Es que esto tienes que dividirlo entre. O sea, complétalo, porque si pones, por ejemplo, dos números acá, el segundo número estás dividiendo entre 100 y te va a salir otra cosa. Ujú. Ya está, ya, ¿no? 1.77 a todos, ¿no? Ya. Entonces, es 1.77 el área de super y a la máquina le ha salido 1.8, ¿no? Acá. Pero como lo estamos haciendo con otra fórmula, algo similar, estamos aproximando ahí. Ahora, vamos a hallar el volumen, el gasto cardíaco, mejor dicho, hallen la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de este paciente? Frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Frecuencia cardíaca.
La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? 8. 8. 8 está muerto. Bradicardia severa. Gasto cardíaco es igual a... Ujú. ¿Qué fórmula van a utilizar? A ver, revisen sus fórmulas, a ver, ¿qué utilizarían? ¿Qué fórmula utilizarían? 9100. ¿Cuánto es? Cáliz de acá, concentrato. Gaseoso hemos tomado. De acá entras tú. Termina. Ah, ya, ya. Ah, ah, ya. Acá hay pulmón, ¿no? ¿Así? No he marcado nada todavía. Le llamaré, le escribiré. Lunes y martes. Sí, sí entro al sistema, pero negro aparece, plomo aparece. A ver, ¿sale o no sale? A ver, utilicen esta fórmula ya. El gasto cardíaco, ¿a qué es igual? Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Acá ya tienen gasto cardíaco y volumen sistólico. Ya está la frecuencia. ¿Cuánto es? 114, ¿no? ¿Ya ves? O sea, tenemos que hacer esos cálculos para saber de dónde vienen los valores. ¿Ya? Ahora, ah, es que esto tienes que convertir a litros, a mililitros, perdón. Esto está en litros, 9.1, ¿no? Sería 9100, ¿no? 9100. Ya, ahora, hallen, ¿m? Hallen el índice cardíaco. Con el área de superficie corporal que han hallado, ¿ah? Es 1.77, ¿no? 1.77. Uno punto setenta y siete. El índice, ¿no? ¿Sale? ¿Cuánto sale? 5.4, dice. No, no, 14. 5.1, ¿no? Sí, ¿no? Sale por atrás
A ver, por acá sale, sí, ¿no? ¿O cuánto sale? 64. Ah, no, es que lo has puesto frecuencia cardíaca, creo, ¿no? Acá sale. No, el índice cardíaco es. Este es gasto cardíaco internal. ¿Cuánto sale? 9.1. Ajá. Ujú. Ya, eso no. Ahí sale. A ver, gasto cardíaco, ¿no? El índice cardíaco, mejor dicho, es gasto cardíaco entre. Ya, ¿cuánto es? A ver de nuevo. Ujú, ujú, ujú. 5.1, ¿no? Ya, sale 5.9 o 5.1, ya, pero por ahí está, ya. Ya, para finalizar, vamos a hallar una resistencia, ¿ya? Resistencia, el índice de resistencia vascular sistémica. Gasto cardíaco, pan. Ya, este es acá, pan. 58. Y PVC 2. Ya, a ver, el índice de resistencia sistémica con una presión arterial media de 58, una PVC de 2. Y el índice cardíaco, el que tienen ustedes, el que han allá último. Allá, la PAN es 58 y la PVC es 2. Y vamos a hallar el índice de resistencia vascular sistémica. PAN menos la PVC. Y me van a decir qué es lo que se tiene que hacer ya con ese valor, o sea, qué tratamiento recibe el paciente, debe recibir, probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que debe recibir? Sí. Ah, eso de los alumnos. ¿Cómo has hecho el año pasado? No, el siglo pasado, ¿no? Este, por ejemplo, les pido su plan de cuidados y su hoja de monitoreo, ¿no? ¿Eso les has pedido? ¿Pero cómo? ¿Tomar foto? Ah, el
plan de cuidados. Claro, eso. Ah, te entregan. Ahí le toman foto. O sea, mira, yo pienso mandarles un requerimiento así, ¿no? Perdón, un cuadro donde decirles, porque hay otros que no quieren traer su hoja de plan de cuidados, no traen. Dicen, yo más o menos deduzco pues, de dos chicas de ahí que no han hecho, como que quieren y suave, o sea, sin entregar esto. Pues, ya has traído, le digo, no, no he traído, no, le digo, pero te vas a quedar para el final, le digo. Y ahora, si nada más. Pero ¿con cuál tiene que trabajar? Con el índice cardíaco. ¿Por qué? Porque está en relación al peso y la talla. La resistencia vascular sistémica también es lo mismo. La resistencia vascular sistémica se toma como referencia. ¿Con cuál se trabaja? Con el índice de resistencia vascular sistémica. Entonces la fórmula del índice está acá, miren. Esta es la fórmula. El índice se divide entre el índice cardíaco, no entre el gasto cardíaco, porque esto de acá es la resistencia vascular sistémica. O sea, esta es la fórmula general, ¿no? Igual que el gasto cardíaco. Pero tenemos que personalizar. Ya les dije que una persona pequeña, el gasto cardíaco puede estar bien, pero con este mismo gasto cardíaco para un adulto o a un gordo, ¿no? 120 kilos, va a estar chocado probablemente con ese mismo gasto cardíaco. Entonces no se trabaja con el gasto cardíaco que te mide. Tenemos que personalizar, o sea, se trabaja con el índice cardíaco. Tanto el índice cardíaco para el gasto cardíaco y el índice de la resistencia vascular sistémica para la resistencia, ¿no? En relación al peso, y esta es la fórmula, entre el índice cardíaco. ¿Cuánto sale y qué hay que hacer ahí? ¿Cuánto sale? 870 sale a todos. Sí, ¿no? 870. 870. Y hasta la próxima. Gracias.